Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta serie de programas titulado ¿Cómo sobrevivir a la crisis? Estamos retomándolos durante este año 2022. La última transmisión que hicimos fue en noviembre del año pasado, en noviembre del 2021. Y dadas las condiciones de las fiestas y demás cosas, pues ya no pudimos retomarlo en diciembre, pero estamos aquí nuevamente encomendándonos a Dios, poniendo este proyecto delante de nuestro Dios, para que sea Él el que nos guíe y sea Él el que pues nos ayude siempre a caminar y a poder dar un testimonio de nuestra fe. Pues ese es el objetivo de este programa, hacer que nosotros podamos comprender que la fe no es algo fuera de nuestra vida, no es algo fuera de lo cotidiano, no es algo fuera de nuestro alcance. La fe es bien cercana. Acabamos de terminar el tiempo de la Navidad y este tiempo pues nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros para acercarnos, vamos a decirlo así, para que el cielo se hiciera cercano a nosotros y para que nosotros nos hiciéramos cercanos al cielo. A todo esto se le llama la pedagogía de Dios. Dios tiene una manera de mostrarse, tiene una manera de caminar con nosotros, tiene una manera de enseñarnos su vida, de transmitirnos su mensaje, y pues justamente este programa tiene como finalidad eso, el hecho de poder a través de nuestras propias experiencias y de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es una serie de programas que se basan en el testimonio de vida, en el regalo que cada uno de nuestros participantes pues nos hace de compartirnos, de abrirnos sus experiencias para que nosotros podamos ver que también nuestra vida tiene herramientas y que estamos caminando en un mismo sentido, y que requerimos a lo mejor lo que a alguien le sirvió, pues también a nosotros nos puede ayudar para atravesar esos momentos de dificultad, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de adversidad que a veces no logramos comprender del todo. Estamos en Chihuahua, yo creo que a nivel mundial, pero de una manera muy particular aquí en Chihuahua estamos atravesando un momento particularmente difícil, porque esta situación de la pandemia y del coronavirus, sin ser alarmistas, por supuesto, pero es una situación que está aumentando exponencialmente en cuanto a los contagios. Entonces, queremos ser un testimonio de fe, un testimonio de esperanza, un testimonio de que a través de la oración, a través de nuestra fe, a través de la vivencia de nuestra cercanía con Dios, todo puede salir adelante. Si mal no recuerdo, es el Salmo 90 el que habla justamente de eso: caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Dice: tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Incluso habla de eso: no se te acercará, la plaga no llegará hasta tu casa, no llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Entonces es un momento de acercarnos a nuestro Dios y de confiar plenamente en Él, aún en medio de las situaciones complejas que nosotros podamos
estar atravesando. Y bueno, pues después de esta larga introducción, quiero agradecer la presencia de Caro. Caro fue nuestra penúltima participante. Sí, después siguió el provincial, sí. Caro estuvo en el mes de octubre justamente, donde estábamos celebrando las fiestas de San Francisco, y uno de los temas centrales pues fue justamente este de la importancia de la educación en medio de nuestra vida, ¿no? Y pues había hecho el compromiso, yo la comprometí como suelo hacerlo públicamente, para que nos compartiera. Después tuvimos la oportunidad de que el provincial Fray Luis Javier Rubio estuviera con nosotros en el mes de noviembre, entonces lo invitamos también a él a participar, y ya en diciembre pues dadas las situaciones, las actividades y las posadas, la fiesta de Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, etcétera. Bueno, pues ya no hubo posibilidad de transmitir este programa, pero no lo dejamos, lo retomamos este día. Agradecemos a todos ustedes su atención y agradecemos a Caro que pues también tenga el favor de su tiempo y de la disponibilidad para compartirnos siempre pues esta experiencia de vida. Caro pertenece a la Cofradía del Rosario y estábamos platicando justamente de qué poder compartir con ustedes. Yo le decía, ella incluso pues trabaja en torno a la formación dentro de la Cofradía del Rosario, y decía, bueno, pues compártanos la importancia de la formación a nivel de nuestra fe, compártanos la importancia de la formación a nivel, incluso podríamos decirlo así, del rosario, el rosario como una oración que auxilia en todo momento, lo dice el canto de Santo Domingo, ¿no? Es una escala que nos lleva al cielo, y es refugio también seguro para quien padece la enfermedad. Yo creo que todos nosotros somos testigos de la fortaleza que el rosario puede darnos, pero bueno, son muchísimas cosas aquí. Caro, pues bienvenida por un lado. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por tenerme aquí, y yo encantada de compartirle pues lo poco que pueda aportar. Pero mire, retomando la plática pasada que estábamos con la educación, fíjese que en estos meses de octubre a hoy, lo que yo personalmente, o sea, es una opinión muy personal, he podido ver es que voy a usar una palabra que se me hace clave, que es lo que necesitan ahorita todos los estudiantes, y pues desde los niños chiquitos hasta ya los de universidad, que se me hace que es estabilidad. Porque pienso que todos ahorita estamos desestabilizados. Enciérrense, ya no clase virtual, clase presencial, no hay un lineamiento. Entonces siento como que no saben qué va a pasar en el futuro, como que lo ven muy incierto. Pero ahorita también se me hizo muy interesante lo que usted dijo del rosario, de la fe. Pienso que ahorita yo creo que la fe es nuestra mayor herramienta en estos momentos que necesitamos tanta esperanza, que hay tanto dolor, necesitamos agarrarnos de algo. Y pienso que las personas que no tienen fe, digo, ¿de dónde se agarran? Tienen que tener algo, pues algo sólido, o sea, algo que les nazca del corazón, aferrarse a ello. Pienso que con eso, pues
logramos tener esperanza. Y ahorita que mencionaba el rosario, yo pienso que el rosario es una oración bellísima y que la persona que lo rece se queda contenta. Pienso que es, nos da tanta paz. No le puedo decir todo lo que me ha traído a mí porque me ha traído puras cosas buenas. Serenidad, paciencia, como que muchas virtudes que no se logran de otra manera, pienso yo. El rosario se me hace bellísima oración. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Lo que buscamos es estabilidad. Estabilidad, porque sí, pues... Y cuando no la tenemos, a veces nos vamos a agarrar de cualquier cosa. Eso sucede a veces a nivel, pues no sé, por ejemplo, estaba pensando en las adicciones, ¿no? Cuando no sabemos de dónde sostenernos, entonces fácilmente pensamos que quizá el alcohol nos va a sacar de una crisis, de un momento de dolor, de un momento de dificultad, y a veces nos agarramos de eso. A veces pensamos que la solución está en las drogas y entonces fácilmente nos vamos a adherir a esto, pues que da una emoción temporal, pero que no es la solución de la vida, ¿no? A veces nos podemos tomar de la mano, no sé, del grupo de amigos, por ejemplo, pero también el grupo de amigos en determinado momento requiere de una estabilidad mayor, o sea, no va a tener la solidez tan fuerte, y ese grupo mismo también puede empezar a desequilibrarse. Entonces, en fin, podemos hacer todo un análisis, pero como dice usted, lo único firme, lo único sólido, incluso yo hago una metáfora, digo que a veces la vida parece como un pantano y que dentro de ese pantano hay una soga. La única soga es la fe. Y a veces lo que hacemos es estar moviéndonos más y más y más y más, y entre más nos movamos en el pantano, más nos vamos a hundir. Entonces, cuando logramos asirnos exactamente a la fe con esa fuerza, vamos a lograr salir de ese lodazal, de ese empantanamiento en el que a veces nos encontramos, ¿no? Esa, yo creo que es una de las grandes virtudes, la virtud de la fe. Sí. ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo descubrir la bondad del rosario, Caro? A ver, platíquenos, por favor. Pues, yo creo que todo es poco a poco. Y ahora sí que, como dicen, Dios tiene sus tiempos. Porque a lo mejor, nosotros en la cofradía, de hecho, a lo mejor invitamos gente y rechaza la invitación. Es que no es su tiempo. A lo mejor años después sí nos buscan, pero en realidad no ha sucedido, pero sí se da que no es tiempo de que la persona esté lista para entrar en esa oración tan bella. Yo pienso que para empezar a rezar el rosario hay que conocerlo, porque como dicen bien, es el evangelio completo. Todos los misterios están en el evangelio. Entonces es acompañar a María por medio de la vida de Jesús, pero siempre estar al lado de María. Entonces se me hace una oración tan profunda y que llega tan al corazón que
yo creo que por el rosario se me hace que se ha convertido gente, pienso yo, de rezar el rosario. Porque aparte yo sí he visto gente que reza mucho el rosario, me ha tocado a veces aquí, y antes no se quedaban a misa. Y con el tiempo de rezar el rosario, ya también se acercaron a la Eucaristía. Entonces ahora sí que, como dicen, de María a la Eucaristía, a Jesús Eucaristía. Entonces, pues sí se me hace... Y luego hay que rezarlo con devoción, porque también hay gente que nomás va pasando las cuentas y no está verdaderamente poniendo atención. Y cuando uno pone atención al rosario, es cuando pienso que realmente lo está sintiendo. Porque a veces se nos va, digo, así pasa que de pronto rezamos nomás por rezar así y no estamos poniendo atención. Pero ya cuando uno pone atención, sí se me hace que es una oración muy profunda y pues muy bella, Fray. No sé qué opine usted, pero yo la veo como la oración favorita. No sé, se me hace muy bella oración. Quizá es una pregunta, a lo mejor me provoca esta risa, en el sentido de le está haciendo la pregunta al dominico, y la tradición la tradición atribuye a Santo Domingo y a la orden el rosario. Entonces, por eso lo digo, que pienso, la patrona de la orden de los predicadores la Virgen del Rosario. Es la Virgen del Rosario. ¿Qué le puedo decir? Es como el amor de la Madre, el amor de la Virgen, expresado en regalarnos a su Hijo Jesucristo. Sí. Me hizo recordar esta carta del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, donde proclamaba ya los misterios luminosos, que de hecho fue la última carta, creo que no estoy seguro si fue una carta apostólica, una exhortación apostólica o una encíclica, la verdad se me va el concepto, pero lo que usted dijo, el rosario es el compendio del Evangelio, porque ya cuando meditamos en cada uno de los misterios del rosario, entonces tenemos una idea muy sintética de lo que significa la vida de nuestro Señor Jesucristo, los misterios que encierran nuestra fe, y pues eso nos lleva a acercarnos justamente a la vivencia. Y hablando de pedagogía, hablando de educación, incluso el Papa Juan Pablo decía en ese documento que nosotros vamos a la escuela de María para aprender la vida de nuestro Señor Jesucristo. El rosario es como ir de la mano de la Virgen María, de la mamá de nuestro Señor, a aprender la vida de nuestro Señor, justamente. Entonces, descubrir toda esa riqueza de la pedagogía, porque incluso me hace recordar todo lo que la Iglesia ha recomendado para aprender el rosario, y para aprender sobre todo el Evangelio a través del rosario. Aquí en el Templo de San Francisco existe un retablo que le llamamos el retablo del Nazareno, porque está nuestro Señor Jesucristo representado así, en esa forma de la pasión.
y es uno de los retablos quizá más completos que se conservan. Es un retablo doloroso y tiene los misterios dolorosos del Santo Rosario. Y recuerdo pues entonces cómo toda la iconografía nos habla justamente de eso también, de tener la pedagogía que la Iglesia ha utilizado para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, y para que nosotros podamos profundizar en esa palabra de Dios. Si hay algo que nosotros podamos vivir es justamente eso. La Virgen, usted lo decía, de la mano de María a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por María, decía, no recuerdo el nombre del santo, pero por María llegamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es toda esta experiencia, pues, lo que usted misma señala, quienes asisten cotidianamente al templo, pues rezan el rosario previamente a la celebración de la Eucaristía, y vamos justamente de la mano de María a nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestra salvación, y es muy, yo creo que muy profundo incluso el hecho de descubrir en primer lugar la vida de nuestro Señor Jesucristo y luego vivirla en el seno de la Eucaristía. Ya estoy hablando demasiado, no es la intención, pero me hizo, voy a comentarles algo que no lo he hecho muy público, porque a veces no es tan fácil como hablar de eso, pero ahora que señalaba cómo es fuente de virtud, cómo es fuente de esperanza, cómo es fuente de fortaleza, etc. Y después yo le pediría que profundizara también en ese aspecto después de esto que voy a señalar. En septiembre del año 2020, ¿sí? Sí, en septiembre del año 2020 estuve hospitalizado por el coronavirus, y entre otras cosas la fortaleza que encontré fue por el rosario. Sí, lo creo. Me la pasaba rezando el rosario y participando de la Eucaristía hasta donde podía en la televisión, pero el rosario fue una fuente de fortaleza increíble. Inmensa. Sí. Fíjese que bueno que lo dice. Yo pienso que el rosario lo deben de inculcar todas las familias desde que están los hijos pequeños, porque yo he visto pues a niños de primaria que verdaderamente siento que rezan el rosario con devoción. Por ejemplo, nosotros en la cofradía ofrecemos flores en mayo, y los niños se les ve la alegría cuando vienen a ofrecerle flores a María, pero yo lo que noto es cuando en su casa, que es la primera formación que ven, rezan el rosario, porque pues si no, pues es como una tradición así como que sin bases. Entonces a mí se me hace muy importante que los papás enseñen desde pequeños a rezar el rosario, y que le tengan ese cariño, esa devoción al rosario. Y ligándolo así un poco a la educación, también se me hace que el rosario pues es una
fuente de fe, de donde nos podemos también agarrar, como dice usted, en muchas ocasiones que vemos que todo está perdido, agarramos el rosario y nos vuelve la paz, la esperanza, la fortaleza, la paciencia, bueno, ya todas las virtudes, pero pues se me hace. Y luego, bueno, nosotros porque en la cofradía lo vemos, por ejemplo, en las letanías, yo decía, bueno, ¿por qué tan largas? Muy al principio, o sea, cuando estaba más chica, decía, ¿por qué tantas y tan largas? Pero ahora viendo cada letanía, son unas expresiones bellísimas a la Virgen. Estrella de la mañana, salud de los enfermos, o sea, es refugio de los pecadores. Se me hacen unas, ¿cómo le puedo decir? Pues casi piropos, no sé cómo decirle que son para la Virgen, se me hacen así como algo que le decimos nosotros a la Virgen, muy bello. Pero retomando, Fray, sí se me hace que todos deberíamos de tratar de rezar el rosario en familia. Es una costumbre muy bella y es un punto como para que permanezca la familia unida, verdaderamente unida. Un tiempo para meditar, para estar cerca de Dios. Se me hace a mí como una oración muy bella y muy familiar, muy familiar. Hablamos justamente de la educación y a veces se nos olvida que la espiritualidad también forma parte integrante de nuestra vida. La principal, pienso yo. Y que hay que cultivarla. ¿De qué manera se cultiva la espiritualidad? Pues, yo pienso que con la oración. Es uno de los ingredientes principales. Sí, la oración, la meditación, sí, la lectura de la palabra, sí, obviamente la Eucaristía. Sí. Son las maneras que pienso que... Pero sí pienso, a mí se me hace muy importante lo que usted dice, Fray, de que tan importante es la educación, llamémosle escolar, universitaria, como la espiritual. Se me hace muy... Aparte, tiene que haber un equilibrio, porque pues, si a lo mejor es muy buen estudiante, pero su vida espiritual no está tan bien, pues no se va a desempeñar tan bien, y al contrario, o sea, necesita haber equilibrio. Así es. Es por un lado este aspecto de la formación y del alimento de nuestra espiritualidad, por un lado. Por otro lado, usted señalaba algo importante, muy importante. Estamos atravesando momentos de mucho aislamiento, momentos de mucha... Y este aislamiento a veces decanta mucho en la división. Esta división que nos hace más bien exaltar mucho la individualidad de las personas, ¿no? Y cuando nos unimos, y hay muchas maneras de unirse, el internet, las redes los medios, las redes sociales han sido un vínculo de unión en la oración también. Familias enteras que se unen a rezar, sí, claro, cada una en sus casas, y están orando y están rezando el rosario, efectivamente, ¿no? Y entonces es fomento de unidad. Ya el propio rosario, en la manera en que las cuentas están unidas, nos habla de esa unidad misma, y de la importancia del fomento de la unidad
familiar y de una unidad que no se basa, como dirá San Pablo, ni en los lazos ni de la sangre, ni de la raza, ni de la lengua, ni de ningún otro lazo, sino en los de la fe, en los del bautismo, en los de ser hijos de Dios. Entonces es la oración la que mantiene este vínculo de unidad entre nosotros y que nos lleva incluso a comprometernos con lo que estamos diciendo, ¿no? Entre otras muchas cosas, el hecho de santificar a través de nuestra vida el nombre de Dios, es decir, actuar de acuerdo a la dignidad misma con la que nosotros hemos sido creados y hemos sido redimidos, y luego esta cuestión del perdón también, y del cuidado que le pedimos a Dios de no caer en la tentación, y en estos momentos de no caer en la tentación de la desesperación, en la tentación del desánimo, la tristeza, la flojera. No, sí. Sí, es muy, yo creo que tiene unas bases antropológicas que necesitamos cultivar el día de hoy. A mí me hizo recordar quizá en la nostalgia de un pasado que puede hacerse presente si nosotros nos disponemos. En la nostalgia de un pasado donde había un pueblo mexicano que era católico, y de un pueblo mexicano que rezaba el rosario, y de un pueblo mexicano que defendía esa identidad que poco a poco se ha ido como difuminando entre el olvido. Incluso es muy notorio el día de hoy en los comerciales. Acabamos de pasar la Navidad y ya no se habla de feliz Navidad, ya se habla de felices fiestas, que no tienen que ver nada a veces con la Navidad. Más pues que fiestas incluye muchas cosas, sí, ¿no? Nomás, sí. Y lo que festejamos es la Navidad. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pero el punto es, ¿por qué no retomar si vemos que necesitamos unidad? Porque en verdad que necesitamos unidad como familias, necesitamos unidad como iglesia, necesitamos unidad como pueblo mexicano. ¿Por qué no retomar a través de esto que usted señala, esta cuestión de una identidad, y de una identidad sólida? Porque vuelvo a decir, podemos agarrarnos de cualquier cosa, pero son identidades tan frágiles que el día de hoy hay un hermano nuestro que habló justamente de eso en su tesis de filosofía, de la posmodernidad líquida, ¿no? Se habla de las identidades líquidas. O sea, ¿sí? se van como agua entre los dedos. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el rosario es una fuente, sí, un origen de una identidad sólida, de una identidad en la fe. Entonces, usted decía, educar a los niños, educar a los jóvenes, todo esto que ha vivido en la cofradía, de cómo vienen a ofrecer flores, cómo todo eso va alimentando, incluso queremos ser buenos, y de qué manera alimentamos el bien. No se alimenta de cualquier manera, ¿no? Exactamente. Se alimenta por la oración, se alimenta a través de la práctica del ejercicio de la fe, ¿no? No solo se trata de ser filantrópicos, ¿no?
porque la fe no es filantropía, la fe es amor, descubrir a Dios y descubrir que es el origen y la fuente del amor y descubrir en el otro también esa fuente de amor, ¿no? Entonces, tiene una trascendencia mucho mayor que la filantropía, porque la filantropía, claro, tiene su límite y hasta ahí, pero hasta es dónde... muy superior. Eso. Pero ahorita, fíjese que ahorita retomo lo que usted decía, que en este momento tan difícil que estamos viviendo, que las personas pienso que han tenido crisis emocionales y espirituales por el aislamiento. También una palabra que se me hace clave es lo que usted señala, hacer comunidad. Por ejemplo, pues la cofradía a mí se me hace una comunidad tan bella porque tenemos todos un mismo fin. Entonces, ahí automáticamente diremos, pues estamos acompañados, arropados, y qué mejor arropados por María, por la Virgen María. Pero yo pienso que en todos los aspectos ahorita es básico hacer comunidad, porque está la gente muy aislada, cada quien ve su internet a la hora que cada quien quiere, cada quien muy separados, pienso yo. Se me hace que sí se necesita hacer comunidad y hacer una comunidad atractiva, porque si no es atractiva, pues no funciona. Y esa comunidad, hacerla nacer en la fe. Ese es el centro de la palabra de Dios y de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, más allá de razas, lenguas, pueblos, más allá de lo que podría hacernos ser diferentes, nos une esa identidad que es la fe, y nos unen los lazos esos de la oración. Entonces sí, yo creo que pues es importante dar un paso y valorar la solidez con la que podemos construir y edificar también nuestra propia familia, nuestra propia ciudad, nuestra propia comunidad eclesial, ¿no? Porque también estamos sufriendo pues esto, ¿no? Incluso le decía, pues sí, ahora mismo pensaba en todo lo que hemos tenido que aislarnos, los que han tenido que hospitalizarse y que han tenido que aislarse también, pero como las redes sociales también se convierten en un vehículo de fe, porque ya no hablemos de las cosas negativas que se pueden encontrar allí. Usemos lo que tenemos y usémoslo bien. Sí, yo pienso que las redes sociales son un gran medio de comunicación, sabiéndolo usar bien. Es más, pienso que San Pablo, si hubiera habido redes en su tiempo, las hubiera usado. Claro, sí. Era gran evangelizador, entonces pienso que se hubiera valido de las redes para evangelizar. Pero fíjese, ahorita me acuerdo que hace mucho leí un artículo referente a las comunidades, que se me hizo a mí muy interesante, porque decía que, bueno, no precisamente comunidades, sino que para formar grupos tenía que haber algo, algo en que todos estuvieran de acuerdo, o sea, un mismo sentido que los uniera a todos. Y lo que me llamó la atención de este artículo fue que, pues, algunos se reunían por la música, otros se reunían por el estudio, otros, no sé, por recetas de cocina, digamos. Y los que se reunían por la fe fueron los que tuvieron éxito, los que prevalecieron. Todos los demás se desintegraron. Aunque fuera algo, pues realmente, por ejemplo, la música es muy bella y
creaba bonitos grupos, pero a la larga se desintegraron y los grupos que estaban, porque el común denominador era la fe, esos sobrevivieron. Me llamó muchísimo la atención porque dije, pues sí, la fe es lo que sostiene todo. Claro. Yo creo que es el núcleo. Es el núcleo, sí. Y ya podemos alrededor de ese núcleo construir otra serie de cuestiones. Ahorita me hizo recordar también cómo San Pablo mismo habla de los diferentes carismas o dones que cada uno de nosotros tenemos, y lo único que nos une es la fe, ¿no? Incluso podemos ser de distintos países, con distintas costumbres, de distintas edades, de distintos lugares, y lo único que nos une es la fe. Entonces, sí, es el común, pues, si podemos llamarlo así, ¿no? Es el común denominador que impera o que debería imperar en la vida de los creyentes, y ayudar a que las personas también descubran que sí hay un común denominador y que sí hay posibilidades de unión. Pues es a través de, más allá de lo humano, o sea, va a aglutinar todo lo humano y le va a dar la posibilidad, porque no es que lo excluya, ¿no? La fe puede unir a quienes tienen una identidad por la música, la fe puede unir a quienes tienen una identidad por la lectura, el deporte, la lectura, o el deporte, sí, y entonces no está excluyendo las cualidades y los gustos en las habilidades y en lo que nos da la capacidad de desarrollarnos, e incluso de ir más allá, de ser mejores, ¿no? Entonces, sí, es algo que Dios mismo pues nos ayuda a entender y a vivir. Y esto que señalaba, pues, cómo nosotros mismos vamos descubriendo esto y cómo nosotros mismos vamos mostrándolo. Quienes son papás lo van mostrando a sus hijos, quienes son catequistas lo van mostrando a sus alumnos, catequizandos, sí. Por ejemplo, usted que tiene esta labor de ser maestra de formación en la cofradía, pues como también va mostrando esto que decíamos, más allá de... A veces decimos que el rosario es monótono, que el rosario es aburrido, que el rosario es repetitivo, que pierdo el tiempo, etc. Sí. Pero que mi comunicación con Dios es en otro sentido, que casi Dios y yo nos tomamos un cafecito y compartimos, ¿no? Entonces, pero usted ahí cómo también sabe despertar esa inquietud y ese interés mismo en las personas, ¿no? Fíjese, Ray, yo pienso que el rosario es todo menos aburrido. No puede ser aburrido rezar el rosario, ni monótono. Se nos hace monótono o aburrido cuando estamos pensando en otras cosas. Pero ya cuando estamos verdaderamente con devoción, pues le digo, es una oración muy bella. Por ejemplo, hay personas que preguntan, bueno, yo estoy rezando el rosario cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo comida. Pues yo siempre les digo, toda oración es bonita, toda oración es válida. Yo pienso que Dios escucha todas las oraciones. Pero si uno reza, se da su tiempo para rezar, sobre todo para meditar el rosario,
pues qué mejor, porque uno le va encontrando el sabor. Yo, por ejemplo, le digo a una amiga también de la cofradía, le digo, yo prefiero rezar el rosario en el templo, porque pienso que me distraigo menos, no suena el teléfono, no timbran la puerta, o me distraigo con cualquier cosa. Y en el templo, pues no, ahí a lo que se va es a rezar el rosario. Entonces, le digo, se me hace que es también encontrar el momento del día, porque a veces decimos a tal hora y a tal hora resulta que no podemos, ya lo rezamos forzadas o no. Entonces, encontrar un tiempo, dedicarle tiempo, porque pues cómo si no le dedicamos tiempo, Fray. Yo pienso también, se me hace a mí que, ¿cómo crece una amistad? Con tiempo, dedicándole tiempo, hablándole bonito al amigo, estando con el amigo. Yo pienso que así es la misma relación con Dios y con la Virgen, y un medio para llegar a eso es el rosario. Claro. Se me hace a mí una oración muy bella. Claro. Vamos a aprovechar este momento para que nos un anuncio de nuestros patrocinadores, Caro. Háblenos de la cofradía. Ay, Fray, es que es lo más bello que uno puede tener, pertenecer a la cofradía. ¿Qué es la cofradía? ¿Cuál es el objetivo de la cofradía? ¿Por quién está integrada la cofradía? Pues mire, la cofradía, su nombre lo indica, que cofradía viene de cofre, donde guardamos algo valioso. Entonces, pues aquí lo valioso es el rosario. La cofradía ahorita está integrada, bueno, hay un consejo, que ahorita tenemos una presidenta muy bella, Lili, no sé si estará viendo, y luego una vicepresidente, Adrián, tesorero Diego, secretaria, tenemos una secretaria que es Lucy, y una servidora, la maestra de formación. Así se forma el consejo. A la cofradía puede entrar toda la gente, pero nosotros siempre les decimos, la cofradía no es traer la medalla, como le dicen, nosotros le llamamos, es un distintivo que se usa única y exclusivamente cuando estamos en alguna celebración, por ejemplo, la peregrinación, todo lo referente a la Virgen. Y luego, también otra cosa que les decimos mucho, el rosario no es un amuleto, porque luego se lo cuelgan y ya piensan que con eso ya están. Pero no, o sea, el rosario no es un amuleto, el rosario es para rezarse y meditarse. Y luego, pues también en la cofradía, lo bonito también es, bueno, la unidad, la comunidad. Pero también, pues, todas las fiestas de la Virgen, a nosotros son las que nosotros festejamos, principalmente el Día de la Virgen del Rosario. Y pues, básicamente así, a grandes rasgos, eso es. Y las personas que verdaderamente tienen ganas de entrar a la cofradía, pues son bienvenidas, pero sí les dejamos muy claro que es un compromiso, porque también el compromiso se me hace muy importante, no que entren y luego ya no quieran participar. El compromiso se me hace que es pues una de las bases de la cofradía. Todos están ahí participando en lo que se pueda, todos se apoyan, pero básicamente, Fray, pues es la mini publicidad que puedo hacer de la cofradía, pero es algo muy bello. ¿Cuál es el compromiso que adquiere un cofrade? Mire, de hecho, nosotros nos comprometemos a rezar el rosario diario. Tenemos que rezar el rosario diario.
antes de la pandemia, teníamos una asamblea mensual que, pues por razones de la pandemia se suspendieron. A ver cuándo las retomamos. Y luego tenemos unas fechas también específicas, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando se podía también antes de la pandemia, todo el mes de mayo ofrecíamos flores, que también nos correspondía a la cofradía. Y pues en sí las fechas de la Virgen, la Asunción, la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, o sea, todas las fechas relacionadas con la Virgen. Déjeme le digo qué otro compromiso tenemos. Tenemos un rosario que le llamamos el Rosario Perpetuo, que ese lo rezamos todos los días 12. Se reza el rosario todo el día y cada quien escoge una hora. Cada quien se le asigna una hora. Antes éramos más poquitos, ahora ya somos muchos, entonces pues una hora la pueden rezar 2 o 3 cofrades. Cada quien la reza en su casa o donde esté, pero también es un compromiso que no se quede ninguna hora sin rezar el rosario. Y pues básicamente es ese el compromiso de la cofradía. Bueno, aquí me permito tomar quizá palabras y yo creo que Lili ahí está también escuchándonos, pues como presidenta me permito hacer la invitación, pues, y abrir este espacio también, porque pues como hemos platicado, el rosario es esta oración y esta manera de acercarnos a nuestro Señor a través de la escuela de la Virgen María. Y eso pues también nos lleva a un compromiso en la vida, ese compromiso pues del cultivo de nuestra propia espiritualidad, porque al final el hecho de rezar el rosario todos los días, del rosario perpetuo, de participar en las fiestas de la Virgen María, de reunirse en asamblea para estudiar o para alguna otra cuestión, bueno, todo eso forma parte del cultivo de la propia espiritualidad, ¿no? Entonces, y de la noción misma de la pertenencia a la iglesia a través de una comunidad muy específica, como lo es la cofradía, pero es un carisma dentro de la gran riqueza que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, y pues sin duda alguna nos enseña en muchos momentos y de muchas maneras también lo principal y fundamental, pues la oración y esto que fortalece nuestra vida, y bueno, ya después se van creando también lazos de fraternidad. Sí, qué barbaridad, de amistad. Fíjese, también aprovecho para platicarle, Fray. Por ejemplo, ahorita en este tiempo tan difícil volvemos de tanta enfermedad, pues en la cofradía cada quien dice, o sea, yo necesito oración por X persona y se reza el rosario por esa persona. Entonces pues uno se siente arropado, digamos, no sé qué palabra usar, pero cobijado, y que uno pertenece a alguna comunidad. Y además yo creo que en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, yo traigo a colación esta cuestión de la enfermedad, pues. Sentir toda la fortaleza de la oración y de quien está orando por ti y de quien está ayudándote a sostener la vida, a sostener la salud, porque están orando al Creador por ti. Entonces y tener la certeza de que sí están orando y pues una comunidad muy bella. Sí, entonces bueno, pues abrir también esta
invitación, porque es una herramienta, volvemos a decir, y para sobrevivir a las crisis, otra manera fundamental y una herramienta extraordinaria que tenemos es la oración. Y la oración del rosario, bueno, el canto hace unas metáforas tan extraordinarias, escala al cielo, es vínculo de unidad de las familias, sí, es la garantía de una buena cosecha para el campesino, bueno, no sé, ahí se me van muchísimas cosas que señala, pero sí es pues todo esto que es parte de la pedagogía, de la enseñanza. Sí, es una buena manera de empezar la educación espiritual, pudiera ser. Así es. Y como es Dios, en la sencillez. Sí, papá. Y eso nos ayuda, sí. No sé si algo más quisiera pues compartirnos. No, Fred, pues yo creo que ¿qué más? Usted diga. Pero no, pues todos bienvenidos los que quisieran saber más de la cofradía, pues todos estamos disponibles para contestar cualquier pregunta, cualquier duda, si les gustaría entrar o ya esperemos que pronto se pueda retomar, porque pues ahorita prácticamente pues no se puede, pero a lo mejor en un futuro cercano esperemos. Y saber también que los que oran por todos ustedes, hermanos, que están escuchándonos. Sí. Y los rosarios tienen esa intención de orar por la vida de la humanidad, por todas las necesidades de la humanidad. Sí. Sepamos que hay quienes están orando por nosotros y que esa oración está sosteniendo pues nuestra vida, la vida de la iglesia, la vida de la fe y todas las actividades que hacemos en torno al mandato de nuestro Señor y a esta misión de hacer discípulos suyos. Pues eso es algo me acuerdo una vez que dijeron, Fray, no me acuerdo que Fray nos dio una plática y dijo que pues que la cofradía era como que la fuerza de la orden, porque era la oración. Pues en realidad sí somos una parte importante de la orden, porque somos las personas que hacemos la oración. Entonces, el rosario. Claro, eso. Pues casi estamos llegando al final de esta transmisión. Pues les agradecemos a todos ustedes, hermanos, el favor de su atención. Volvemos a agradecer a Caro por su tiempo. Al contrario, Fray, encantada de acompañarlos, estar aquí. Muchísimas gracias y esperemos que en otra ocasión también vuelva a compartirnos de toda su experiencia, de toda su vida. Yo creo que hay muchísimos temas que se quedan por ahí en el tintero. Sí. Y pues agradecemos también el favor de su atención. Los invitamos en el próximo mes de febrero. Saben ustedes que la segunda semana del mes de febrero transmitiremos este programa. Esperemos que en condiciones de salud un poco más favorables. Sí, con el favor de Dios. Cerca de la fiesta de la luz. De la Candelaria. Sí. Y yo creo que ese es otro tema también muy, muy grande. No solo el hecho de los tamales y de más,
sino todo lo que acompaña o lo que fundamenta el hecho de compartir un plato y que es sobre todo este momento de la luz de la fe, de la luz de la vida. Pues muchísimas gracias y que tengan todos una buena noche. Buenas noches.